esta ley, de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, una iniciativa enviada por la jefa del Ejecutivo y que pues tanta polémica ha causado desde ayer que hemos estado pues escuchando, y ya también ahorita tuvimos oportunidad de escuchar distintas voces de los que están a favor y de los que están en contra. Y en este momento queremos agradecer, nos tome la llamada el economista, maestro en Derecho Constitucional, Moisés Gómez Reina. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día. Buenos días, Katy. Me da mucho gusto saludarla o saludarte. Muchas gracias. Desde su punto de vista, esta ley, esta iniciativa, esta nueva ley, argumenta el Estado que recupera rectoría sobre las telecomunicaciones, que es un proyecto que habrá pues de ser de utilidad para el país, para los mexicanos, sobre todo cuando acababa de transmitirse esta serie de anuncios en México de Estados Unidos, en los que pues se prohibía en el mensaje que se enviaba de no permitir y de pedir que no viajen a Estados Unidos, el ingreso a Estados Unidos, y los llama criminales a los que entran de manera pues sin papeles hacia aquel estado. Es decir, de un tema de una prohibición ante lo que los medios se hicieran este tipo de mensajes, nos fuimos enterando de otras cosas que están incluidas en la ley. Entonces, ¿ante qué estamos? A ver, permítame seguir un poco el orden de tus preguntas, y yo lo dividí en tres. Primero, la expresión que expresa el gobierno de que ahora recupera la rectoría del Estado. La verdad es que nunca la perdió, nunca ha perdido la rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones. Lo que ocurrió en 2014 fue crear un instituto autónomo, imparcial, sin colores ni sabores ni posiciones ideológicas, que era integrado por 7 comisionados que eran escogidos a partir de una publicación de una convocatoria, y los especialistas y estudiosos de la materia se inscribían. Se hacía una lista de inscritos. De esa lista, representantes del Banco de México, del INEGI y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, estas 3 importantes instancias, identificaban cuáles eran los más aptos. Entonces se hacía otra lista más pequeña y se le mandaba al presidente o en su caso al titular del Ejecutivo, y él escogía los 3 mejores y se votaban en el Senado. Obviamente, ¿sí? Debo decirte, tuvo en su momento pues muchas cosas buenas, como por ejemplo la eliminación del cobro de larga distancia, si te recuerdas, sí. El tema de la transferencia a la televisión digital, y sobre todo lo más importante es que este instituto en el pasado lograba hacer las licitaciones públicas de las estaciones de radio y televisión, un proceso de un año abierto donde tenían participación todos. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? No pierde la rectoría del Estado, lo único que hace es se apropia de un procedimiento que ya había sido establecido como imparcial y con un alto nivel de autonomía. Recuerda que en diciembre hubo una reforma constitucional, el 18 constitucional, que instruye la desaparición de muchos organismos, el INAI, el IFETEL, la COFES, etcétera. Este es uno de ellos, y en su lugar pues establecen una agencia digital que independientemente de lo que se pueda pensar, el titular lo designa la presidenta, y en esta ley lo que hacen es colocar todas las facultades que estaban en gobernación, en comunicaciones y transportes y en el IFETEL en una sola persona. Es decir, no pierde la rectoría, siempre la tuvo. Lo que tiene ahora... Sí, se nos corta, Moisés. ¿Perdimos la conversación? A ver, sí, pero ¿me estará escuchando él o soy yo la que tiene el problema para escucharle?
Me dicen que le vamos a volver a marcar para que retomemos esta llamada. Y ya hace un momento le dábamos a conocer distintas posturas en torno a esta ley de los senadores. Hace unos momentos estaba revisando de quienes habíamos mostrado, por acá me pierdo, habíamos mostrado las posturas y de lo que han dicho cada uno de ellos. Por cierto, la senadora del PAN, Lili Téllez, advierte que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca censurar todos los contenidos en radio, televisión y plataformas digitales que puedan golpear políticamente a su gobierno. Y Claudia Sheinbaum aclaró algunos de los puntos importantes de la reforma a telecomunicaciones ante acusaciones de censura por parte de opositores. Y nos decía, cuando estábamos en la llamada, Moisés Gómez Reina, retomamos la conversación y nos decía usted que no se pierde, que es algo muy distinto lo que está ocurriendo ahora, que no se pierde la rectoría de telecomunicaciones. Nunca se perdió la rectoría, como se dice. Obviamente lo que se perdió fue el control para decidir pues a quién se le daba el dulce y a quién se le quitaba. Eso sí se perdió con un organismo autónomo. Segundo, en el tema de los spots, o sea, si tú te recuerdas, hay una expresión por ahí de que se quitó un artículo y se ha revisado y nadie encuentra el artículo. Lo más cercano del artículo al que hacía referencia la presidenta es el artículo 65 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que fue publicada en 1960. Pero no obstante eso, ya había elementos legales, el artículo constitucional 33, el artículo 2 de la Ley de Telecomunicaciones y el 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que podían obligar a la televisora a bajar los spots. Esas son de forma, Katia. De fondo es lo que tú comentabas. Ahí, la verdad es que son 45, 47 artículos controversiales. Pues tendríamos que dedicar todo el programa. Te voy a referir dos nada más. Uno, el 109, que establece, te lo leo: las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal de una plataforma digital. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Pues el gobierno de Morena. En los casos en que sea procedente por el incumplimiento de disposiciones y obligaciones previstas en las respectivas normas. ¿Quién establece las normas? Pues el gobierno de Morena. La agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo de una plataforma digital. ¿Quién establece los lineamientos? Pues la agencia que ha sido designada. Este es el 109, que ha generado bastante controversia. Segundo, el 201. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión de audio restringidos, que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, ya sea en forma de anuncios, spots, patrocinios, transmisiones en vivo, cápsulas informativas o cualquier otro formato, deberán contar con previa autorización por el sitio de Gobernación. Está bien los spots, qué bueno que se bajaron, qué bueno que se establecieron 3 artículos para eso. Pero vamos a suponer que estuviéramos en el 2001, Katia. Sí. Se caen las Torres Gemelas a las 9 de la mañana. Y CNN quiere hacer una transmisión, pues ya no la va a poder hacer a México porque no le pidió autorización a la Secretaría de Gobernación 15 días antes. Es decir, son absurdos, centralización burocrática y control. Entonces, te estoy analizando 2 de 47 artículos en donde te pudiera decir, y en este existe esto y en este existe el otro. Es un poco una síntesis apretada. O sea, es una ley que, recordemos, se venía preparando desde hace tiempo y que de pronto se da a conocer para su análisis y se muestra ya el dictamen justo cuando ocurre esta transmisión de estos anuncios que son los que llevaron a este momento, estos anuncios por parte de Estados Unidos y que se transmitieron acá en México.
Entonces, ¿bastaba solamente con que no se permitieran este tipo de anuncios o bastaba con que se hiciera un llamado, era otra opción, al gobierno de Estados Unidos y decirle este tipo de mensajes no puedes estar enviando o no tienen por qué estarse transmitiendo a los mexicanos y considerar que todo aquel que cruza a Estados Unidos es un delincuente, es un criminal? ¿Era necesario este tipo de llamado sin tener que llegar a este momento de modificar la ley en esos artículos que nos menciona, sin tener que proponer pues estos artículos que nos menciona? No, mira, ya hay un marco legal para pedirle a las televisoras que retiren los artículos. Bueno, tan lo hay, los spots, que ya no están los spots, Katia. O sea, si tú revisas los spots ya no hay. ¿Por qué? Porque el artículo 33 de la Constitución te da la facultad para pedirle a la televisora eso. El artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión actual te da facultades. El artículo 5 de la Ley Nacional de Seguridad te da la facultad. Es decir, ya hay un marco legal. Qué bueno que se hace explícito y que lo pongas en esta ley. O sea, el tema es el siguiente. Ya te lo dijo hoy anoche la ONU, subió una publicación en X, en donde le pide al gobierno mexicano, sobre todo el área de derechos humanos de la ONU, que abra la discusión y que participen los afectados. Es decir, se publica el jueves a las 9:57 de la noche el dictamen y se aprueba el viernes a las 10 de la mañana, 12 horas. Sí. Cuando debe de haber debida deliberación, debe haber debate, se debe conocer qué experto puede conocer a detalle 311 páginas, 283 artículos. Es imposible, humanamente imposible. Sí, entonces, lo único que se pide es un parlamento abierto, que se abra la discusión, que se escuchen las voces. Bueno, sabemos que tienen al final la mayoría, aunque tuvieron el 54% de los votos en la elección, tienen el 75% de los lugares en el Congreso, de manera apoyada por el Tribunal Federal Electoral y por uno que otro ministro, pues lograron tener esta mayoría de 75% ilegal. Bueno, pues van a votar la ley, pues es una mayoría simple. Pero yo creo que lo importante es decir que se debe de abrir el debate, la deliberación, el análisis y escuchar a las voces, escuchar a las radiodifusoras, a las televisoras, a los expertos, a los defensores de las audiencias, a los propietarios de la radiodifusión privada, pública y social, Katia. Porque eso es justo una de las críticas que se hacen cuando el tiempo que se dio, que se entreguen más de 200 páginas a las 10 de la noche y al día siguiente de pronto en Fast Track ya quedó aprobado de momento esta ley, que sí se está para su análisis, y la pregunta es, ¿realmente habrá de tener modificaciones ya en el proceso que continúa la próxima semana? ¿Usted considera que se queda o realmente va a modificársele alguna coma? Yo entiendo que sí. Digo, la presidenta lo dijo ayer en la mañana, otra vez. La presidenta pide que la ley de nepotismo funcione a partir de 2027 y en el Senado y en diputados se la mandan al 2030. La presidenta hace una propuesta sobre la modificación del ISSSTE y se la cancelan. La presidenta presenta un ministerio del Infonavit y se la manda para adelante. Ayer la presidenta pidió que si hubiese controversia o confusión con los artículos que se modificaran. No se modificó en comisiones. Estamos esperando que se pueda modificar en el Pleno, pues a través de una mecánica de reservas, que es parte de la práctica parlamentaria, o de una adenda al propio dictamen, y en su caso, si no es en el Senado, pues se mandará a diputados. Todavía el periodo ordinario termina el miércoles, Katia. Así que, pues si esto no se modifica en el Senado y se modifica en diputados, pues nos iremos a un periodo extraordinario para revisar esto. Tenemos solamente unos segundos, Moisés Gómez Reina, nada más para que nos diga, ¿es correcto llamarle a esto? ¿Sí se aproxima a lo que en redes sociales o la oposición ya la denomina como ley censura? ¿Estamos ante ese tipo de riesgo?
Sin duda, porque hay otros artículos en donde si tú no sigues los lineamientos, entonces te quitan la concesión. Es una censura implícita y explícita, es una ley censura, Katia. Muchísimas gracias, Moisés Gómez Reina, economista, maestro en Derecho Constitucional. Gracias y que tenga buen día. Gracias igualmente, Katia.